o la incapacidad de la cese de desechos. Recuerda que todo proyecto, toda actividad emite desechos. Y si hay que deshacerse de aquello, puede comunicar. Nos pide las exigencias del proyecto. Entonces, ¿qué dice acá? Si algo deficiente de condición de estos datos, ¿no? Vamos a ubicar mal el lugar de la planta, es decir, la localización. Estas deficiencias de condición causan errores en la selección y se van a manifestar en costos excesivos, sobre todo transporte, como hemos visto acá. Por lo tanto, esos factores, que son 4, van a ser bien determinantes para ubicar la localización de la planta. Bueno, ¿qué factores de localización se toman en cuenta entonces? Aquí está un detalle. Esto es teoría, no me lo olvidar. Pregunta teórica, ¿qué factores para ubicar la planta? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué factores? Pues existen muchos factores publicados en revistas que llegan a una visualización. Detalle extenso, dependiendo del tipo de producto que vamos a hacer. Pero esta clasificación concentrada en globales sirve de mucho, es una guía a la cual tenemos que ver. Por ejemplo, hay medios y gastos de transporte adecuados. Los medios son la materia prima y hay transporte que lleve esa materia prima hacia la planta de producción. Es un criterio para ver dónde va a estar. Disponibilidad y costo de la mano de obra, porque nos dice hacer, hay mano de obra suficiente como para poder contratar y que trabaje en la planta, también incluiría el costo como antes. Cercanía a las fuentes de abastecimiento, esto es la materia prima. Tiene que estar suficientemente cerca como para que no sea elevado el costo del transporte. Factores ambientales, dependiendo cuál es el producto. Los factores ambientales son muy determinantes porque tiene que haber condiciones para producir el vidrio y producir mucho de producto. Cercanía del mercado consumidor es otro aspecto que lo hemos mencionado hace rato. No puede estar la planta de producción, el proyecto alejado del mercado, costoso en transporte. También tenemos que ver el costo y disponibilidad de los terrenos, ¿no? Donde vamos a ubicar la planta, todos los certificados, y es si hay disponible, porque por ahí ubicar donde no hay disponible los terrenos. La topografía de los suelos, a veces exacto, sobre todo si la producción es industrial, ¿no? De fabricar, estructura impositiva, ilegal, es otro aspecto que tenemos que ver con el régimen impositivo. Disponibilidad de agua, otros insumos, agua, energía y otros suministros. Son todos los criterios que tomar en cuenta para decir dónde va a estar ubicado el proyecto. Comunicaciones, tiene que haber una suficiente facilidad en comunicarnos con proveedores, con los clientes, con el mercado. Y la posibilidad de desprenderse de desechos, los residuos del proyecto, ¿no? Siempre el proyecto emana residuos que hay que llevarlos a un lugar adecuado. Entonces, estos son los factores más importantes de localización que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, los factores cerca de las fuentes de materias primas es importante analizar porque puede tener alto costo de transporte, ya lo dije. Regularidad de su abastecimiento, o sea, perecibilidad, si la materia prima se echa a perder rápido, está cerca del proveedor de materia prima. Su calidad también. Estos son los aspectos que tienen que ver por qué el proyecto debería estar cerca de la fuente de materias primas. Las materias primas, digamos, madera procesada para varios productos diferentes, en caso, y la tecnología del proceso, porque se requiere un insumo abundante y de bajo costo, que es el agua, ¿no? Entonces, estos 4 conceptos indican por qué el proyecto tendría que estar cerca de la fuente de materias primas. En otro caso, ¿qué tal si ubicamos el proyecto más bien cerca del mercado consumidor? En este caso, el proceso requiere de varios materiales o piezas para ensamblar un producto final. Entonces, con ese criterio tenemos que también trabajar. Ya en
cerca del mercado laboral puede ser otro criterio, cerca de los trabajadores, donde viven los trabajadores. Cuando la tecnología es intensiva en mano de obra, es bueno que la planta se ubique cerca de la mano de obra, del mercado laboral. Sin embargo, vamos a considerar niveles de remuneración. ¿Cuántos ganan? Porque va a incluir en costos por pago de mano de obra. Otros aspectos que también son importantes, dice, disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, por ejemplo, electricidad, agua, protección contra incendios, comunicación rápida y segura, criterio para equilibrar el proyecto. Condiciones sociales y culturales, vale decir, actitudes hacia la nueva industria que se va a abrir, calidad y confiabilidad de los trabajadores potenciales. Tiene que haber esa característica, tradiciones y costumbres sobre la moralidad del negocio. Son criterios que tenemos que tratar de cuantificar. ¿Sí? También hay otros, como los aspectos legales y políticos sobre contaminación, especificaciones de construcción, por ejemplo, franquicias tributarias, agilidad de precios para nuevas instalaciones. Son aspectos que pueden definir o pueden obstaculizar la ubicación de la planta. Y otros aspectos, dos más. Ahora viene el transporte, el costo tarifario del transporte. ¿Sí? Transporte para hacer materia prima o para llevar el producto al mercado consumidor. Nunca la planta está cerca de ambos. Eso es que la ubicación tiene que tener un criterio bastante técnico y económico. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Costo de tarifario del transporte. Por volumen hay que cotizar este transporte para ver hasta qué punto se nos hace costoso llevar, traer la materia prima o llevar el producto terminado. El transporte también hay que ver el tiempo, las demoras, congestión de tránsito, rutas, todo esto puede ocasionar excesivos costos de transporte. Y ahora vamos a para ver una aplicación, es decir, una apreciación cuantificable. Vamos a observar esta determinación de costos comparados. Observa bien, dice en la etapa de factibilidad, todavía no se está decidiendo si va a hablar de básicamente es la actividad. ¿Qué vamos a determinar entonces? El costo tarifario en volumen o por peso, por kilómetros recorrido. Se encuentra que vamos a hacer materia prima, pero también podemos llevar el producto terminado. Su aplicación difiere según se compre materia prima puesta en la planta o no. Podemos pedir al proveedor que lo traiga hacia la planta, pero el proveedor va a hacer su cálculo de transportes y le va a aumentar a su precio. Y si nosotros decidimos pagar el transporte, igual tenemos que saber cuesta en planta o no, o cuánto va a costar a la empresa. Entonces hay que comparar los costos. Pero el ejemplo dice acá, un proyecto agroindustrial se requiere de colección de materia prima de varios predios. Esa es la característica. No tenemos solo proveedor, tenemos varios predios que nos van a traer la materia prima, nos van a proporcionar. Su costo puesto en la planta, ¿de qué va a depender? De la distancia, desde donde el proveedor tiene que traer su materia prima, ¿sí? Porque el costo del flete deberá incorporarse al precio para subir el precio. Por ejemplo, dice, la planta requiere de 300 toneladas anuales de remolacha. Un ejemplo, con insumo. Y se ve que hay tres siguientes posibilidades conocidas para una localización dada. Entonces, imagínense que hemos ubicado general la planta de producción. La provisión de materia prima no va a ser por un solo proveedor, son empresas. Entonces, el ejemplo nos muestra cómo serían los costos de esto. Vamos a identificar tres predios A, B y C. Con distintas distancias. Distancia a la planta, el A está a 30 kilómetros, el B está a 40 kilómetros y el C está a 60 kilómetros. El C está más grande. Seguro que el costo va a ser más elevado. Pero además cada planta, es decir, cada predio que va a proveer, tiene producción disponible, no la tiene toda. La A nos
100 toneladas, o sea, es decir, distintos niveles de materia, de cantidad de materia prima. Algún dato más allá, 3 plantas a distinta distancia, distinto capacidad de provisión. El precio de la preventa en el predio es de 100 pesos la tonelada, por eso, de cada tonelada de ignorancia. Todos van a poner ese precio, pero recuerden que hay que transportar, por lo tanto, hemos ido a averiguar y el flete nos dice que hay que calcular 2 pesos, 2 dólares, 2 pesos por tonelada transportada por kilómetros de corriente que transporta. 2 pesos por cada tonelada por kilómetros de corriente. Eso hay que pagar. Nos pide determinar costos comparativos. A ver, ¿cuánto sería el costo del predio A, del predio B, del predio C? En realidad necesitamos las 300 toneladas. Entonces, ¿cómo salen los costos? Costos comparativos. Pero vamos a ver a qué costo van a plantear o cómo les sale a nuestra empresa, cómo salen los costos. Ahora bien, se construye un cuadro como este, de determinación de costos comparativos. Ahí está el predio A, el predio B y el predio C. Los 3 son los que nos interesan. Y aquí en esta columna vamos a calcular los costos. Entonces, primero decir, cada tonelada de remolacha que va a llegar a la planta vale 100 pesos. Así le vamos a pagar al proveedor A, al B y al C. 100 en los 3 casos. Eso es lo que los proveedores quieren que se les pague. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el precio, es decir, el transporte. Se ha dicho en la diapositiva anterior que por kilómetro recorrido y por cada tonelada por kilómetro se cobra 2 pesos. Eso el transportista va a cobrar y hay que pagar 2. Es igual. La distancia vamos a colocar a la planta en kilómetros. El predio A está 30, todo esto está saliendo del cuadro anterior. Estamos armando los costos para la planta. Está a 30 kilómetros, el predio B 40 y el C está más lejano, 60. Por lo tanto, la producción disponible que nos ofrece el proveedor A es 150 toneladas de remolacha. El B solo tiene 50 y el C tiene 100. Nosotros necesitamos las 300 toneladas compradas de distinto precio, de distinto precio. Calculemos el costo de la materia prima. ¿Cómo hacemos eso? Producción por precio. Es decir, 150 toneladas multiplicado por 100 que hay que pagarle al proveedor. Ese es el costo que el proveedor tiene. Hasta que calculo que entonces digo 150 por 100, 15,000 pesos. Hasta aquí ese sería el costo que le tenemos que pagar al proveedor del predio A. Al de B, 50%, esta es la fórmula, producción por peso, 5,000. 100 por 50, 5,000. Y el proveedor C hay que pagarle a un precio siempre de 100, fíjate que el precio es el mismo, y el proveedor, pero solamente puede traer 50, 60, producción por precio 100 y su producción disponible es 100. 100 por 100 es 1000. Deberías hacer las citas para ver qué estamos viendo. Hasta aquí que hemos calculado cuánto vamos a pagar al predio A, al proveedor A, cuánto al B, a 5,000, cuánto al C. Y el precio es el mismo, 100, 100, 100. Cada tonelada de remolacha es 100. Pero ahora vienen los costos de transporte para que veamos cuánto finalmente va a ser. Entonces, más abajo calculamos el costo de transporte. Nuestra fórmula sería distancia por flete por producción. ¿A qué distancia está? Lo vamos a multiplicar por el flete y por el nivel de producción. Entonces, la distancia en este caso es 30
fletes, 2 pesos por X en el cual lo tenemos. ¿Y cuánto es la producción disponible? 150. ¿Sale 9.000? Hasta la máquina. Distancia por flete, por volumen de borracha. ¿Está bien? Oye, mira, ya estamos aumentando los costos de transporte. Esto tenemos que pagar, ya sea que traigan a un transportista o ya sea que el propio proveedor de todo va a tener que poner su carga, se nos va a cobrar un poco más. El B sale 4.000, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y finalmente el C sale 2.000. Claro, el C es más grande, su costo es más grande que el transporte porque está más lejano. A la distancia son 60 kilómetros. Bueno, una vez que hemos calculado el costo del transporte, ahora sacamos el costo total, ya puesto en planta, que no sería otra cosa que el costo, aquí dice MEO, es MG, materia prima, no es la nómina, no sé si en el municipio también dice MEO, si materia prima estamos hablando de la materia prima. Sería el costo de la materia prima más el costo del transporte. O sea, 15.000, ese es el costo de la materia prima, más 9.000 el costo del transporte. ¿Está bien? Eso nos da 24.000. Ahí está. Eso con el predio A. El otro predio, el B, nos sale 9.000. 5.000 más el transporte, 4.000. Y el C, 10.000 más 12.000 igual a 22.000. Aunque no esas distancias diferentes, por eso salen distintos costos. Saquemos el costo medio por predio, el costo de cada tonelada por predio, cómo nos está saliendo. Entonces hay que hacer el costo total dividido la producción, es decir, 24.000 dividido la producción disponible, 150. ¿Está bien? 160. Sí. El B sería 180 y el C sería 220. Fíjate cómo con este cuadro ya tenemos distintos costos de tonelada de remolacha, pues por la distancia. Y luego sacamos el costo total acumulado. Entonces, para hacer este cálculo, aquí hay una flexibilidad, sería así. Hacemos la sumatoria de todos los costos de producción de los distintos predios, que se supone, dice, predio A, predio B, predio C. Y hacemos lo siguiente: 24.000 más 9.000 más 22.000. Tengo que sumar todos los costos de los tres predios. Y lo divido entre el volumen de toneladas de remolacha total que vamos a comprar, que sería 300. Entonces, esta suma dividido 300 me saldría 183,3 cada tonelada de remolacha. Así que saldría. Este sería el costo real para el proyecto si se adquiere en el predio y se transporta a la planta. Está el costo de transporte. Pero, dice aquí, si se compra puesto en planta, o sea, yo no voy a traer, la empresa no va a traer, los proveedores van a encargarse de aquello. Entonces, si compramos puesto en planta, necesariamente tenemos que ofrecer un precio que satisfaga al proveedor seco. Yo no le puedo decir el costo aquí 160, 180, 227, el máximo valor máximo. Entonces, este 220 es el costo que debería ofrecer a cualquiera de los tres predios, sabiendo que en sanidad solamente se incluye el 5% de escolares. Eso significa que me sale más caro si es que compro puesto en planta, porque la distancia de la planta de producción a los predios es distinto, no está más cerca, no está más cerca, pero necesariamente hay que ofrecer ese precio. Ese es un poco la dificultad. Por eso, ahora viene el precio real. ¿Dónde ubico la planta? Cerca por
que todos traigan a la planta de producción, en cuyo caso tendría que ofrecer los insumos. Entonces, estos costos comparativos nos permiten ver que la distancia de la materia prima a la planta me hace pensar que los costos van a ser distintos. Tenemos que tomar la decisión. El ejercicio sirvió para ver cómo la distancia de los costos de transporte. Eso se llama precios comparativos o cuadros comparativos de costos. Ahora bien, entonces, ¿qué recomendaciones nos van a dar? O sea, que debemos otorgar como proyectista. Una alternativa es A. Si el volumen de la materia, volumen en calidad, volumen de la máquina, considerado de un H de procedimiento bastante considerable. Si el volumen, 300, me quiere decir, 300 toneladas mencionamos igualmente acá. Si el volumen de la materia prima es mayor al volumen del producto terminado, entonces se sugiere situar la planta cerca de la materia prima, porque el volumen es bastante caro, pero este es el caso, por ejemplo, del producto del insumo leche para producir productos lácteos, como es que es mantequilla. El volumen de la materia prima, la leche, es más, tiene mayor dimensión que el producto terminal. ¿Qué es una mantequilla? ¿Qué es una mantequilla? Los quesos. Pero la materia prima es voluminosa. Si en magnitud física la materia prima es más grande que el producto terminador físicamente hablando, entonces la recomendación es situar la planta cerca de la materia prima. Es muy grande, muy pesada, a mucha distancia. Así como criterio técnico, podemos calcular. En vez de, y si es al revés, ahora el volumen de la materia prima es menor que el volumen de los productos terminados. En este caso, ¿qué va a pasar? El costo de la materia prima va a ser menor que el costo de transporte del producto terminado. Al revés, el producto terminado tiene un volumen más grande que el de la materia prima, entonces, lógicamente, tenemos que sugerir situar la planta, su localización tiene que estar cerca del mercado consumidor. Pero ¿cómo transporte? Nada más, viendo las dimensiones. Entonces, hay aquí un comentario, dice, no siempre son evidentes las ventajas de una u otra localización. Por tanto, los volúmenes, pesos, tarifas vigentes, carácter perecedero del producto, si el producto termina su mantequilla y yogur, digamos, pero se echa a perder rápido, no tiene mucho tiempo para distribuir. Entonces, tengo que volver a pensar que es mejor que esté cerca del mercado consumidor para que distribuya tu negocio. Todo el producto carácter perecedero del producto, etc. Se deben evaluar en forma conjunta para medir efectos complementarios. En otras palabras, este A y B es un criterio, ¿verdad? Que siempre se complementa con estos aspectos, precios, tarifas, carácter perecedero del producto. Entonces, serían dos situaciones. La primera justifica que esté cerca de la materia prima. Y el carácter B dice cerca de los mercados consumidores. Entonces, esas dos. Pero, como dice abajo, combinaremos cuidado que el producto sea muy perecedero y mejor estamos cerca de la materia. Bueno, hasta aquí hemos hecho una advertencia en el documento que te mandé, que quise que estuvieras leyendo antes que van a volver a leer esta misma, va explicando ya dónde se ubica la planta, y estamos hablando de la localización del proyecto. Pero ahora vamos a ver también otros métodos de evaluación por factores no cuantificados. Otro método, ¿ya? Lo que hemos visto acá con las diapositivas son criterios teóricos calculables en términos de distancia, costo, etc. Pero también hay otro criterio que dice métodos de evaluación por factores no cuantificados. A ver, ¿de qué se trata? Se trata de técnicas subjetivas, o sea, muy subjetivas, muy del criterio del evaluador. Solo consideran factores cualitativos no cuantificados. Y esto sirve más para la identificación de la macrozona, de la macrolocalización. Hay tres métodos destacados. En
teoría. La primera se llama antecedentes industriales, el segundo método se llama factor preferencial y el tercer método se llama factor dominante. Son subjetivos. El proyectista igualmente que tratar de cuantificar moneda, el flujo de caja, por mucho que sea subjetivo. Entonces vamos a ver, antecedentes industriales, este de acá, ¿qué quiere decir? Tampoco es complicado, pero ellos tienen su idea fundamental. Se razona así, está entre comillas. Vamos a abrir una planta de productos lácteos, yogur, mantequilla, qué sé yo. Dice, ¿no? Si el lugar era mejor para empresas similares en el pasado, en México ya ha habido plantas de productos lácteos. La PI, qué sé yo, hay tantas ahora. Yo también voy a ver. Entonces, si el lugar donde ellas han definido con un criterio adecuado, han hecho el estudio, dice, si el lugar era el mejor para empresas similares en el pasado, para nosotros, que es el nuevo proyecto, también ha de ser el mejor. O sea, México, los antecedentes industriales, la historia de sus negocios, si es que fue el caso. Por lo tanto, es que individual mérito de que si no es mejor cerca de la materia prima, cerca del mercado consumidor, etc. Pero tiene una limitación porque es estático, es muy frío, con muchos riesgos. Lo que pasa es que las anteriores empresas han hecho su estudio y lo han visto conveniente aquí, copiando simplemente el criterio que ellos han adoptado. De aquí, otra las empresas de productos lácteos y ellos han buscado cerca del mercado de la materia prima. Nosotros también haremos lo mismo, por algo han hecho esas empresas han adoptado ese criterio. Es un razonamiento muy subjetivo, pero no deja de ser un antecedente industrial que vale la pena tomar. En eso consiste el método industrial. Te das cuenta que es muy subjetivo, Entonces, pero eso sí, bastante. Ahora bien, el criterio del factor preferencial, segundo método. ¿Qué dice este criterio? La selección de la ubicación del proyecto, la organización, se basa en la preferencia personal de quien decide. Mira que esto ya lo decide el dueño del inversionista. Ni siquiera el evaluador participa en esto. Simplemente el propietario, el inversionista, decide el lugar. ¿Por qué esa zona? Dice, por ejemplo, deseo vivir en un lugar determinado, yo quiero heredar, quiero dirigir la producción, pero que esté cerca de lo que yo quiero. Y entonces, digamos que ellos aman mucho su región, su pueblo, por así decir. Y dice, quiero que esté cerca de mi pueblo, vamos a poner la planta. Es muy subjetivo, ellos, como dice el factor preferencial. Entonces, este método delega la prioridad de factores económicos. No me importa cuánta localidad. Él quiere ver desarrollar su localidad. Yo soy de Tiahuanaco, entonces quiero que ahí esté la planta, porque quiero ver desarrollar mi localidad. Tiahuanaco, ahí hay el mueble de queso, leche, etc. Si puede asignarse un poco de estas alternativas, podríamos evaluar. Pero no hay mucho número limitado. 3. El criterio del factor dominante. ¿Qué consiste? Más que una técnica, es un concepto. Es decir, no otorga alternativas, o sea, no me hago lío de publicar donde sea. Este es el caso, por ejemplo, de productos, en el caso de la minería o el petróleo. Yo voy a dedicarme a la actividad minera, voy a extraer estaño, oro posiblemente. En ese caso tengo varias alternativas de poner la planta. No, aquí en estos casos, minería y petróleo se ubica donde la fuente de los minerales condiciona los recursos. Tiene que estar cerca de un lugar donde sea explotable. Por ejemplo, la minería y el petróleo sería un aumento. Yo sé que petróleo, las cascos, se ha descubierto, una fuente se ha descubierto, tiene que hacer ahí, ya no hay alternativa de elección. No voy a llevar su lugar tan lejano. Donde está la fuente de materia prima, porque son casos excepcionales, la minería y el petróleo. ¿Dónde están los mineros? Posiblemente haya oro, estaño, que se
productos extractivos, posiblemente una producción, una actividad agrícola que quiera proveer, por ejemplo, papas, por ejemplo, agrícola, verduras y demás. No puede estar pensando en la ciudad porque no da, ¿no? Tiene que ser un lugar donde haya condiciones de producción adecuadas. Se dice en el campo, ¿no? Entonces, en este caso se llama el factor dominante. Todos esos criterios tenemos que saber. Ahora depende, ¿no? Nosotros qué proyecto habremos elegido. Es un proyecto comercial, ¿no? ¿Dónde lo ponemos? En la base de Chamapa, y en qué zona. Vamos por otro método. O sea, ya han visto los factores que hemos elegido, cerca de la materia prima, cerca de los proveedores, cerca de la mano de obra, la clima, el flete, los transporte. En estos otros casos son más subjetivos. Y ahora viene otro método cualitativo por puntos. A ver, en este caso, primero hay que definir los principales factores determinantes de la localización. ¿Y cómo se eligen esos factores? Vamos a ver en cada caso. Una vez que tenga esta lista de factores, vamos a ver un ejemplo ya. Vamos a asignar valores ponderados de peso relativo en función a lo importante de cada factor. Si son 4 factores los que eligen, ¿no? Cada factor tiene un peso relativo. Normalmente no habla. Agua es importante, cerca de donde hay producción de agua, cerca de la materia prima, cerca de la mano de obra. Esos son los factores a los cuales le vamos a asignar un valor de peso relativo. ¿Cuál es más importante? Entonces, en este caso depende fuertemente del criterio del evaluador. Aquí sí el evaluador de proyectos selecciona esos factores y le asigna peso ponderado, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? El peso relativo. Es decir, si tengo 4 factores determinantes, cada uno que necesita moderación, uno es 20%, el otro pesa 40%, el otro 50% y un cuarto 10%. La suma de esos factores ponderados tiene que ser igual a un 100%. Términos de porcentaje. Se asigna una calificación a cada factor en cada localización. Y tercero, de acuerdo con una escala predeterminada, por ejemplo, de 0 a 10. Estamos tratando de cuantificar con números. Pero a ver, vamos a ver el ejercicio, porque aquí necesita una aplicación. Mira lo que es. Ejemplo, un proyecto cualquiera, estamos frente a implementar su localización, a ver, estamos hablando de localización. Zona A, zona B, zona C. Ni siquiera dice lugares, pero se supone que son lugares a paso, que vamos, a cruz, a bolsa. El proyectista determina estos factores. Dice que para este producto que va a producir el proyecto, es bien importante tomar en cuenta si hay materia prima disponible. Ese es un factor que puede determinar la localización del B conveniente, o de todo el transporte que no. Pero también dice cercanía al mercado. Eso también quisiera evaluar, que esté cerca del mercado adecuado y dará las mejores condiciones. También voy a analizar el costo de los insumos. En cada zona, en cada localización, el costo de los insumos es distinto. También, de acuerdo al producto que estoy sacando, me interesa el factor clima, porque el clima debe ser determinante para el producto que quiero colocar. Y finalmente, mano de obra disponible. En este ejercicio, lo que ha hecho el proyectista, ha identificado 5 factores de localización que según su criterio son los más importantes para determinar la ubicación del proyecto. Siempre tiene solo, depende del proyecto. Si es otra fábrica, si es el transporte, si es el y demás, otros factores hay que escoger. Eso lo puede hacer el proyectista. Una vez que elige los factores determinantes, aquí solamente hay 5 como ejemplo, le asigna un peso relativo, en el sentido de cuál es más importante. Y por ejemplo, acá en esta columna que dice peso, el proyectista le ha asignado a la materia disponible un peso de 0,25, digamos 5%. Si está cercano al mercado consumidor, que le asigna solamente 10. Su criterio es evaluador.
El costo de los insumos, 25%. El clima, 10%. Y la mano de obra disponible está asignando pesos relativos importantes. ¿Cuál es más importante acá? Aquello que no disponible, porque eso es lo que necesita. ¿Y cuál es el que tiene menos peso? La cercanía al mercado y el clima, 10%. Y la suma de estos pesos ponderados tiene que ser 100%, o sea, 100%. Una vez que, lo que pasa es que esta numeración ya me permite ver la importancia que tiene cada factor. Y se repito, en este caso la materia prima disponible es sumamente importante para este producto, es el 35. La que no tiene tanto, pero importa también, es el clima y la cercanía al mercado económico. Eso lo asigna el economista. Ahora bien, una vez que termine este cuadro, empieza con la zona A. Y comparando, pues, a ver, la zona A es un lugar determinado. En materia disponible, le voy a asignar en una escala de 1 a 10, mira que es subjetivo, pero que está numerando, de 1 a 10, ¿cuánto vale la materia para esta zona A? 5 puntos de casina de calificación. La cercanía al mercado consumidor, 8 puntos. El producto necesita que se cerca del mercado. El costo de los insumos, 7, está dando ya una calificación. El clima, 2, y la mano de obra disponible. Una vez que es como dar un examen, la zona A, cada factor ha sacado estas puntuaciones. Todo es subjetivo, es que el proyectista tiene que fundamentar por qué le parece más esa ponderación y esta calificación. Y la calificación simplemente sale así. Peso ponderado 0,35 por los 5 puntos que obtuvo la zona A, 1,75. Esto por eso está muy bien. 0,10 por 8, 80, 0,5. 0,25 por 7, 1,75. 0,10 por 2, 0,20. 0,20 por 5, 1. Listo, terminó. Aquí ya he hecho como de matemáticas, se está tratando de ver qué calificación total obtiene la zona A. Para ello suma esta columna. Toda esta columna y dice, la zona A obtuvo un total de puntuación de los factores determinantes de 5 puntos. La suma es 5 puntos. Lo mismo hace con la zona B, solo que la zona B tiene distinta calificación, por ejemplo, sacó igual que en materia prima disponible, 5 era la A, esta también era 5, está evaluando. Y aquí veo bajo, cercanía al mercado. Seguro que la zona B está muy alejada del mercado, por eso su nota tiene con estrés, en cambio esta tuvo 8, está más cerca del mercado consumidor. Eso quiere decir que cercanía al mercado. Aquí también un punto le saca a la zona A, la zona B le saca un punto, le sacó solamente 100, costo de los insumos, esos costos no están claros, le sale más económico en la zona A, perdón, en la zona B, por eso le pone una calificación de 8. El clima, 4 comparado con la zona A. La mano de obra disponible, 8, mira que aquí, ¿esto qué quiere decir este 8? Que la mano de obra para trabajar en la fábrica disponible es más preferente en la zona B por sus 18 puntos, en cambio la zona A 5, no hay mucha mano de obra cercana disponible. Lo propio hace con la zona C, y lo único que hay que hacer es totalizar esta ponderación. ¿Y qué hace el proyectista? Elige el que mayor puntaje sacar, que sería la zona B, pero no deja de ser criterio técnico, porque subjetivamente le está asignando puntos, pero el criterio tiene que ser bastante meticuloso, tiene que ser un gran profesional, porque no se pone cualquier nota, dependiendo que cada zona, qué ventaja tiene con la otra, le asigna mayor puntaje. Pero como son 5 factores ahí de localización, los 5 están combinados. Cercanía a la materia prima, cercanía a la mano de obra, cercanía al mercado consumidor, en fin. Están todos los factores. Esos factores que ves allá, que dije proyectista, depende de cada proyecto. Esto es para la vida industrial. Para otro tipo de proyectos, tú, proyectista, elige cuáles son sus factores. Siempre hay factores.
Entonces, más adelante nos da otra categoría, nos puede decir. Y seguimos con ese criterio. Supongamos alternativa de organización. Capaz seguro que llamamos alternativa. Es alternativa de la planta. ¿Qué factores de localización subió en este caso? ¿Quiere eléctrica? Seguro que es una industria, por eso la eléctrica es importante. Agua, consumo importante. Puerto comercial, reservas industriales, mano de obra. ¿Te das cuenta? Todos son de alguna manera distintos, que depende del proyecto. Le das de cuadrito coeficiente de ponderación y dice factor 1 tiene una ponderación de 2. O sea, la energía eléctrica no es tan pesada. En cambio, el factor 5 tiene 10. Mano de obra es importante para este proyecto. Por eso le da ese peso de 10. Y la escala, ¿no? Va ahí 0, humana, de calificación 2, celular, 4 veces la calificación que él va a poner. Zona por zona, a La Paz, a Oruro, a Cochabamba y a Santa Cruz. Este es otro caso, ¿no? Porque estamos haciendo cómo funciona el método. Entonces, ¿quién dice? Hace lo mismo que ya te dije. Ahí están los factores de localización, energía eléctrica, agua, puerto comercial, ahí están sus coeficientes que me ha dado. Ahora, pues recuerda que esto tiene que ser igual a 1, no puedo volver porcentajes. O tal vez puedo trabajar 30, ¿no? O sea, el total de estos coeficientes de relación 30. Ya lo que 30 es el 100%. Este ya no es el porcentaje, pero está con 1. Pero igual vale. Son como 3.210 para este proyecto, cercanía a la mano de obra es determinante para este. Por eso le pone ponderación 10. En cambio, no tanto la energía eléctrica, pone 2. ¿Para qué sirve? Para el peso negativo de los. Ahí está la calificación La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, como que hemos dicho, estas son calificaciones a voluntad y ponderado, ya hemos calculado, ahí está. Y aquí están los totales. Nos fijamos en esto y dice que el que mayor valor sacó es Santa Cruz, por lo tanto es la mejor localización. El cuadrito no es tan complicado. Lo complicado es determinar los factores de localización. Este es ejemplo. Tenemos que ver todo esto. ¿Qué ventajas tiene este método? Lista de factores de localización económicamente cuantificables. Luego de los elementos, no dudo pues que les han perdido un mejor puntuación. Que los factores cualitativos son susceptibles para ser calificados diferenciadamente para cada alternativa. Estos coeficientes de ponderación está manifestándose la importancia de cada actor de la organización. Este es dice bien para este proyecto, mano de obra bien determinante. Eso quiere decir. Nada más. Entonces, porque después el cálculo sale con la calculadora nuestra. Y el método de maximización de beneficios. Son alternativas hasta aquí hemos visto ya tres. Primero los factores de localización. Después 3 métodos. Criterio de factor diferencial, este infinito y más cuantitativo. Y entonces nos indica acá, las alternativas son mutuamente excluyentes. Si dices A, ya no puedes elegir las otras B. Dice, evaluación comparativa de alternativas asumiendo iguales condiciones de tamaño, tecnología y organización. La validez del método está condicionada a la tasa de descuento, si es que vamos a ser libertad. La mejor alternativa puede no ser la misma con una tasa de descuento distinta. Y vamos a probar un poco de cada. Cuando se mueve la tasa de descuento, es decir, calculamos con una tasa de 10%, no es lo mismo con una tasa de 10%. Con más energía se vuelve el peor. Requiere de mayores inversiones y menores costos, menos favorecidos. Tasas de descuento alta castigan más a los costos futuros. Los menores los costos actualizados con menores inversiones y menor costo de operación son favorecidos. Pero esto tenemos que demostrarlo con un ejercicio de aplicación. Entonces, hemos visto ya la localización de la planta. Lo que hay que hacer es cuáles son los puntos teóricos, cómo se hacen esos cuadritos de explicarlos, por lo menos en método de factores cuantificables o último. Por lo tanto, vamos a empezar. La práctica, cuando vas a ver este link,
Luego hay que repasar el texto oficial del capítulo 8, decisiones de ¿qué es el periodo de conservación? Desde la página 126 de la gente. Y el PIB, hay un documento que dice estudio de la localización del problema. Con todo eso tenemos que proceder a responder estas preguntas. Las primeras son teóricas. Describa cada uno de los criterios que se utilizan para determinar la organización del proyecto. Hay una lista de preguntas. ¿Qué consiste? Describa y explique cuáles son los factores que determinan la organización del proyecto. En el ejemplo, para la actividad industrial, energía eléctrica. No, si voy a producir comando, necesito energía. Si no voy al campo donde me energía eléctrica, es una obligación. ¿Cómo voy a transportar ese finanzas de peso? Entonces, todas las preguntas son teóricas y la que sí que quisiera que ahora hagamos es más práctico hasta las 6. Las 6 del proyecto, ya, la macro y la micro. Depende que yo tengo que hacer eso de decir todo el proyecto, que tengo una lista de proyectos que no es la compleja, pero es que todo el mundo tiene que tener una iniciativa de solución. ¿Dónde va a subir por qué? Y entonces el 7 y el 8, primero el 7 es determinar costos comparativos. ¿Te acuerdas de la remolacha que hablaba? El 7 es eso. Ese es el costo por flete por peso. Por cada predio, vamos a ver cuánto costaría si lo traen a la planta, cuánto si trae cada proveedor, cuánto se pagaría. Exactamente cuál es lo que nos. Y el 8 es el cuadro de puntajes ponderados. Entonces, ahora mismo podemos empezar con el 7 y el 8, el 1 al 6